En esta clase se desarrollará el tema de la circulación mecánica vertical. Para ello veremos los siguientes apartados: definición y antecedentes históricos, clasificación de los ascensores, diferentes tipos de ascensores, escaleras mecánicas y montacargas, disposición de los ascensores y servicio mínimo indispensable, cálculo de ascensores, un ejemplo de cálculo, parámetros de construcción y entes de control. Se define como circulación mecánica vertical al conjunto de elementos que sirven para transportar personas o cosas entre diferentes niveles de un edificio. El costo actual de este tipo de equipos fluctúa entre un 10% y un 15% del coste final del edificio, lo que hace indispensable evaluar todos los aspectos que intervienen en su elección final. Se clasifica en ascensores, montacargas y escaleras mecánicas y rampas. Los antecedentes históricos de los ascensores pueden datarse desde el año 1500 a.C. en Egipto, donde se usaban mecanismos de rampas y cuerdas para mover los bloques de piedras en la construcción de las pirámides. Ya para 236 a.C., Arquímedes desarrolla dos inventos que incidieron de forma directa en la evolución del ascensor: el sistema de poleas y cuerdas movidos por el hombre y el tornillo de Arquímedes o tornillo sin fin, un cilindro hueco situado sobre un plano inclinado que permite elevar el cuerpo o fluido situado por debajo del eje de giro. En el año 80 a.C. podemos ver el uso de los ascensores en el Coliseo Flavio. Este servía de acceso para los gladiadores y fieras en la arena. En la Edad Media, para el 1405, vemos que se usan elevadores para trasladar personas y suministros a lugares aislados como castillos, monasterios, atracción animal o humana, a base de una cuerda que se enrolla en un tambor de grandes dimensiones. En 1793 se registra el primer elevador basado en la transmisión a tornillo de Iván Kulivan, instalado en el Palacio de Invierno de San Petersburgo. Entre 1800 y 1835, la invención de la máquina de vapor permite la evolución del elevador a un dispositivo accionado por vapor, utilizado para subir el carbón en las minas. En 1845, William Thomson pone en marcha el primer elevador hidráulico. Este elevador contempla el concepto de polea de tracción y contrapeso. El accionamiento era llevado a cabo por los propios usuarios que desplazaban el cable manualmente desde la cabina. Recién en 1850 se instala en Estados Unidos el primer prototipo de montacargas movido a vapor. En 1852, Elijah Grave Otis ideó el primer sistema de seguridad para elevadores, un dispositivo de seguridad que evitaba la caída y frenaba el ascensor en caso de rotura de cable de sujeción. En 1857 se instala el primer ascensor de pasajeros a vapor con freno de seguridad en Nueva York. En 1867, el francés Léo Edux presentó en la Exposición Universal de París un aparato elevador que funcionaba con pistón hidráulico para el transporte de pasajeros. Ya para 1870, el alemán Werner von Siemens inventa el ascensor eléctrico. En el mismo año, en Chicago, se le da nombre a una tipología de edificios que utilizan el ascensor, el elevator building. Para 1885 vemos cómo la evolución del ascensor ha cambiado la forma en que se puede construir, permitiendo la materialización del primer rascacielos en Nueva York y el Home Insurance. En 1887 se incorporan las puertas con cierre automático por parte de Alexander Miles. En 1889 se instala en la Torre Eiffel 8 ascensores mecánicos. En 1908 se instala un ascensor en el City Investigating Building en Nueva York. En 1905, la compañía Otis Elevator Company inventó el primer sistema de control de memoria que permitió prescindir del ascensor. En la actualidad, existe una gran variedad de ascensores y se están desarrollando nuevas formas de circulación vertical mecánica. Este es un resumen de los antecedentes más importantes en la historia de la circulación vertical. Los ascensores se pueden clasificar según la maquinaria que utilicen y según la función que cumplan. Según la maquinaria pueden ser eléctricos o a tracción e hidráulicos. Ambos pueden contar con sala de máquinas o no. Según su utilización, se pueden clasificar en elevadores de pasajeros y elevadores de carga. Los elevadores de pasajeros pueden ser residenciales, comerciales, de oficinas, hoteles, montacamas o montacamillas,
Los de carga pueden ser montacargas, minicargas, montacoches o plataformas hidráulicas. Veremos la clasificación según su maquinaria, ya sea a tracción o hidráulicos. Pueden o no contar con salas de máquina. Primero debemos definir a la sala de máquina. Este es el cuarto destinado a alojar la maquinaria motriz, tableros y demás implementos que gobiernan el funcionamiento de un ascensor o montacargas. Su ubicación frecuente es en el último piso, en terraza, arriba del edificio. Esta debe construirse con materiales incombustibles. Sus cerramientos no deben ser receptáculos de líquidos. Deben tener una altura superior a los 2 metros y su superficie deben superar 3 veces la superficie del hueco o ser de 8 metros cuadrados por ascensores con lado mínimo de 2,20 metros. Entre sus componentes, la sala de máquinas cuenta con el motor requerido para el servicio, los contactores, el tablero, las poleas y la ventilación. Aparte del equipo necesario para los ascensores, ningún elemento ajeno a ellos debe situarse en la sala de máquinas. Se debe proveer de un alumbrado artificial, energía eléctrica para cada ascensor y ventilación para eliminar el calor producido por el funcionamiento de las máquinas para mantener una temperatura por debajo de los 35 grados. Volviendo a la clasificación según su maquinaria en eléctricos o a tracción e hidráulicos, vemos que los ascensores a tracción son un sistema de suspensión compuesto por un lado por una cabina y por otro por un contrapeso, a los cuales se les da un movimiento vertical ascendente o descendente mediante un motor eléctrico. La sala de máquinas puede ubicarse en la parte superior o inferior de la caja de ascensores. La parte principal del sistema son la cabina, los rieles o guías, los deslizadores, los cables, contrapesos y el sistema de seguridad. Entre sus componentes arquitectónicos cuenta con las puertas, la caja de ascensor, el sobrerecorrido, el bajo recorrido y la sala de máquinas. Entre las partes de un ascensor a tracción podemos mencionar el motor, la polea, los cables, el bastidor de cabina, la cabina en sí misma, la puerta de la cabina, las guías, el contrapeso y el amortiguador. Los ascensores a tracción pueden tener o no sala de máquinas ubicada arriba o abajo. La sala de máquinas abajo cuenta con la ventaja de no precisar casetas sobre la cubierta ni con un cuarto de poleas. Entre sus desventajas presenta un mayor coste con respecto a su versión de máquina arriba. Significa mayores cargas en la estructura y un mayor consumo de energía, peor ventilación y mayor coste de funcionamiento. Los ascensores a tracción con sala de máquinas arriba presentan como ventaja un mínimo de costo de instalación, reducidas cargas sobre la estructura, reducido consumo de energía y fácil ventilación de la sala de máquinas. Los sistemas de ascensores a tracción sin sala de máquinas son posibles por el reducido tamaño de la polea, junto con un nuevo diseño de la maquinaria que permite sea montada en un pozo, eliminando así la sala de máquinas. Presenta como ventaja alta flexibilidad en el diseño del inmueble, mayor rentabilidad de la inversión, ahorro de los costos constructivos, mejor aprovechamiento energético, funcionamiento silencioso, mayor confort, mayor precisión en la nivelación con el suelo, pero su coste de instalación y mantenimiento es elevado, además de ser una mayor fuente de ruido. Los ascensores hidráulicos transmiten el movimiento ascendente o descendente a la cabina a través de un pistón que se telescopia o no dentro de un tubo en el cual se inyecta o extrae aceite a presión para generar el desplazamiento de la cabina. Por ello debe contar con una perforación del mismo desarrollo que el desplazamiento de la cabina. Debido al mecanismo empleado en estos tipos de equipo, su uso está limitado a edificios de poca altura, ya que el pistón o ariete presenta la misma altura que la del edificio a servir. Sin embargo, la tecnología de las perforaciones ha resuelto el problema de las excavaciones profundas, permitiendo así recorridos que no se alcanzarían por las dificultades y características que presentan determinados tipos de suelo. Los componentes básicos de un ascensor hidráulico son pistón dispuesto verticalmente debajo de la cabina, un cilindro que aloja el pistón ubicado en una excavación de profundidad similar al recorrido del ascensor, una bomba hidráulica impulsada por el motor trifásico, un sistema de válvulas, un tanque, el depósito del fluido y un control eléctrico. Las partes principales del sistema son la cabina, las guías o rieles, los deslizadores, el pistón vertical bajo cabina, la bomba hidráulica, el motor trifásico, el sistema de válvulas, el tanque y el control eléctrico.
Los elementos arquitectónicos son las puertas, la caja de ascensor, el sobrerecorrido y el bajo recorrido. Básicamente, un ascensor hidráulico funciona a través de dos émbolos, uno de gran superficie y otro de pequeña superficie, conectados a través de un tubo sin pérdidas y relleno de un fluido no compresible. Al presionar uno de los émbolos, el otro obligatoriamente sube. Aquí podemos ver las distintas partes de un ascensor hidráulico, tanto sus elementos arquitectónicos como los elementos principales del sistema. Podemos catalogar los tipos de ascensores hidráulicos según el tipo de impulsión, ya sea directa o indirecta. Serán de impulsión diferencial o de impulsión directa. Dependiendo de las características de cada instalación, es preferible instalar uno u otro. Los ascensores de impulsión directa son los sistemas 1-1, aquellos en donde por cada 1 centímetro del recorrido del pistón, la cabina también se desplazará 1 centímetro. Son recomendables para recorridos cortos y de grandes cargas. No llevan instalados paracaídas mecánicos debido a no contener cables de acero. Su sistema de seguridad es a través de una válvula regulando y cerrando el caudal de aceite ante una rotura en el circuito hidráulico. Son recomendables cuando el recorrido no llega a los 4 metros. Dentro de esta categoría podemos encontrar los ascensores de impulsión directa centrales, en donde el pistón se encuentra ubicado en el centro del pasadizo mediante una perforación y encamisado de protección, y los de impulsión directa laterales, en donde el pistón se ubica en uno de los laterales del pasadizo y puede o no llevar perforación. Los ascensores de impulsión diferencial implican un sistema en donde por cada 1 centímetro recorrido del pistón, la cabina se desplazará 2 centímetros. Esto es posible mediante una polea y un sistema de cables que duplica el recorrido de la cabina. No requiere un foso profundo, ya que el pistón se instala en el lateral del hueco. Este tipo de sistemas es ideal para montacargas y ascensores de recorridos largos que superen los 4 metros. Este tipo de ascensores puede o no contar con una sala de máquinas. En caso de disponerla, ésta puede situarse en cualquier sector del edificio mientras mantenga una distancia de 15 metros con respecto al hueco del ascensor. En caso de no contar con una sala de máquinas, se dispone de un armario de reducidas dimensiones con el tanque de aceite y válvulas que pueden situarse hasta 25 metros de distancia del hueco del ascensor. Entre las ventajas del sistema podemos resaltar las siguientes. Se evitan las salas de máquinas, lo cual puede ayudar en el diseño del coronamiento. La central motriz es más reducida y silenciosa, y puede colocarse lejos del hueco del ascensor, permitiendo mayor flexibilidad en el diseño. Se eliminan los sistemas de contrapeso, reduciendo el espacio de la caja de ascensores. No hay descargas sobre el muro, sino la base, evitando las vibraciones. Suavidad en su funcionamiento en aceleración y frenada. Mantiene una nivelación exacta. Requiere de poco mantenimiento al estar lubricado constantemente. La cabina siempre se desliza al nivel bajo más próximo si presenta problemas de electricidad y puede ser instalado en espacios reducidos. Entre los elementos de seguridad en ascensores podemos mencionar al limitador de velocidad, paracaídas y amortiguadores. Dentro de los limitadores de velocidad podemos encontrar el sistema de 2 poleas, una instalada en el cuarto de máquinas y la otra alineada verticalmente con la primera. Pasa un cable de acero con las puntas vinculadas, una a un punto fijo del bastidor y la otra a un sistema de palancas cuyo extremo se encuentra en la parte superior de ese bastidor. El paracaídas pueden dividirse en instantáneos y progresivos. Los sistemas instantáneos se aplican en ascensores de baja velocidad nominal, de no más de 60 metros por minuto. Los de tipo progresivo sirven para velocidades superiores, utilizan cuñas o rodillos que se encuentran en una caja junto a las guías. Los amortiguadores pueden ser de acumulación de energía o de resorte para bajas velocidades, o de disipación de energía o hidráulicos para altas velocidades. Otra forma de clasificar los ascensores, más allá de su maquinaria, es según su utilización. Estos pueden ser de pasajeros o según su carga. Según el tipo de pasajeros que pueden prestar servicio, pueden ser residenciales, comerciales, de oficinas, para hoteles, montacamas o montacamillas, y en función del tipo de carga que transportan pueden ser montacargas o minicargas, montacoches o plataformas hidráulicas.
diferentes tipos de ascensores. En este apartado ampliaremos y veremos ejemplos de cómo se han aplicado los sistemas de circulación mecánica vertical según los requerimientos del diseño, como ascensores inclinados, panorámicos, para funciones múltiples, para funciones específicas y para vehículos. Como ejemplo de un ascensor inclinado podemos ver en el edificio Luxor en Las Vegas, Estados Unidos, en donde el sistema de ascensores se acopla a la forma piramidal del hotel, trazando un recorrido inclinado. Podemos observar la utilización de ascensores panorámicos en el recorrido turístico de la montaña Zhangjiajie, en China, donde se coloca un ascensor externo de 330 metros de altura sobre la ladera de la montaña. El ascensor se encuentra construido en cristal para permitir las visuales a medida que se asciende y permite transportar hasta 50 personas en cada viaje, con solo 1 minuto de demora hasta la cumbre. El Sky View de Estocolmo, en Suecia, es una telecabina construida en la ladera sur del edificio Ericsson Globe. Se realiza un recorrido de 100 metros en 2 cabinas esféricas. Dentro de los ascensores de funciones múltiples encontramos a los ascensores Twin o gemelos. Este novedoso sistema cuenta con 2 cabinas por cada hueco de ascensor. La principal ventaja de este sistema es el incremento de la capacidad de transporte de los elevadores del edificio, utilizando un menor volumen de construcción y espacio. El espacio que se ahorra en el servicio de ascensores puede ser muy significativo al momento del diseño. Con este sistema se puede ahorrar hasta un 25% de espacio para los huecos de las cabinas, ahorrando volumen de construcción o aumentando significativamente la capacidad de transporte. Entre los ascensores con funciones específicas encontramos los ascensores hospitalarios, aquellos necesarios en el traslado de personas, personal e instrumentos específicos de uso cotidiano, en este tipo de edificios, como son las camillas, sillas de rueda, carros de comida y de ropa, entre otros. Se los considera de servicio interno del edificio, por lo que hay otro grupo de ascensores destinado al tránsito de personas únicamente. Otra de las funciones particulares es la de trasladar vehículos. Los montacoches son dispositivos de transporte y elevación en garajes y edificios. Tienen como finalidad evitar el desarrollo de las rampas y reducir al máximo la superficie destinada a la circulación de llegada de vehículos y por consiguiente disponer de mayor superficie para destinar al estacionamiento. En los edificios que se especializan como cocheras se pueden encontrar distintos tipos de montacoches, como las cabinas para traslado vertical únicamente, cabina para traslado vertical y horizontal y las cabinas giratorias. Otro tipo son los ascensores neumáticos. Son aquellos en donde la cabina asciende por depresión neumática por una variación de presiones. Son transportes individuales que se usan principalmente en las viviendas. Los ascensores para personas con discapacidad motriz, según la Ley 24.314 de accesibilidad al medio físico, la cabina de ascensores debe adecuarse para que puedan entrar y maniobrarse una silla de ruedas con dimensiones mínimas de 1 metro por 1,25 y con una llegada que permita la maniobra de la silla de ruedas en un radio de 1,5 metros en el rellano. Además, se recomienda la incorporación de pasamanos en todo el perímetro de la cabina a una altura de 1 metro con respecto al nivel de piso. Las personas con discapacidad deben ser capaces de manejarse por sí mismas con total libertad de circulación, requieran o no de asistencia. A continuación, se presentan ascensores que respetan la normativa y permiten un servicio cómodo, reduciendo las limitaciones físicas del entorno. Otro tipo de sistema dentro de la circulación mecánica vertical son los montacargas. Los montacargas están comprendidos dentro de la circulación mecánica vertical y se utilizan principalmente para el transporte de objetos, pudiendo a su vez transportar personas si así se requiere. Pueden servir de complemento al sistema de ascensores o servir a usos específicos según las necesidades del edificio. Los montacargas pueden ser utilizados para edificios de vivienda, para el traslado de mobiliarios o equipaje, en obras en construcción, para el traslado de obreros y materiales, en hoteles y restaurantes para el traslado de vajillas y comidas, o en hospitales sirviendo para trasladar equipamiento y elementos específicos para su trabajo.
Otro tipo de circulación mecánica vertical son las escaleras mecánicas. El sistema consiste en un conjunto de bandas continuas que incluyen el pasamano y el conjunto de escalones que se mueven a la misma velocidad impulsados a través de un motor eléctrico. Se debe prever las aberturas necesarias en los entrepisos y considerar las cargas en los elementos estructurales que las soportan. Requieren de amplios espacios en la parte superior e inferior para alojar el equipo motor y el engranaje de las bandas. Las escaleras mecánicas se componen de tres partes. La parte superior incluye las cabezas, la entrada de los escalones y el mecanismo tractor para escalones y pasamanos, el motor y maniobra. La parte intermedia, contando la balaustrada, los escalones, sus guías y soportes, puede presentar cualquier longitud dentro de ciertos límites. La parte inferior incluye las cabezas, que es donde los pasamanos se invierten, el retorno de los escalones con un dispositivo tensor, la pisadera y la entrada de los escalones. A continuación, veremos las diferentes formas de agrupar y disponer de las baterías de ascensores. Cuando disponemos de dos cabinas de ascensores, se pueden disponer enfrentadas, con una distancia de separación de 1,5 a 2 veces el tamaño del hueco de separación, con las cabinas apareadas, previendo una separación entre la salida de los ascensores y el cerramiento del mismo tamaño que el hueco del ascensor, o en paralelo con un corredor que los separe. La disposición de lado a lado es la más conveniente, ya que le permite al usuario reaccionar de inmediato al ver las direcciones avisando la llegada de una de las cabinas. Los grupos de 3 ascensores pueden disponerse enfrentados, con una cabina enfrente a 2 apareadas, manteniendo una separación igual a la profundidad del hueco del ascensor, o en batería de 3 ascensores yuxtapuestos, con una separación entre la salida de las cabinas y el cerramiento igual a 1,5 veces la profundidad del hueco, siendo mínimo 1,8 metros. También pueden ser agrupados de 4 ascensores, con las cabinas enfrentadas, abiertas o cerradas, en uno de sus lados y con un ancho de rellano de 1,5 a 2 veces la profundidad del hueco, o yuxtapuestas una a la par de la otra las 4 cabinas, disponiendo una llegada de 1,5 veces la distancia del hueco de ascensores. Se deben dejar ambos lados abiertos en este caso. Los grupos de 6 ascensores se pueden disponer de manera similar a las anteriores, enfrentados o apareados en una fila. Debe alejarse el espacio de circulación correspondiente en cada caso. Veremos aquí otro tipo de agrupamiento de hasta 8 cabinas. En caso de estar enfrentadas, ambos lados deben permanecer abiertos y se debe disponer una llegada igual a 2 veces el tamaño del hueco. Otra forma de agruparlos es en grupos de 2 ascensores con un corredor que separe los grupos de 4 ascensores enfrentados. El rellano de llegada en este caso debe ser de 1,5 a 2 veces la profundidad del hueco del ascensor. Por último veremos algunas disposiciones excepcionales. Al momento de diseñar es posible disponer de cabinas de diferentes formas a las ya presentadas, según requiera el proyecto, ya sea enfrentadas en un ángulo convergente, como el agrupamiento en B, o formando un núcleo de ascensores que compartan un mismo rellano, como en el agrupamiento en U, o disponerlos siguiendo la forma de una curva, como en la disposición en C. Con respecto a la disposición de la cabina, se recomienda para una mejor circulación disponer la salida de la caja de ascensores sobre el lado más amplio. Se pueden presentar cabinas de formas variadas. Sin embargo, en el mercado existen 3 tipos: para pasajeros, de tipo hospital y para carga, con diferentes características y capacidades. En el mercado también podemos encontrar diferentes tipos de aberturas de cabinas: ascensores con una sola abertura frontal, con doble acceso opuestos o con accesos colaterales por la esquina. Respecto específicamente al tipo de puertas, podemos encontrar puertas de 2 hojas centrales, de 2 hojas telescópicas, puertas de 3 hojas y hasta 4 hojas. Se debe disponer el diseño del espacio necesario para su instalación, de la altura libre para puerta y mecanismos y de la altura libre de paso, ya sea que esté instalada sobre el muro o por dentro del muro. Por otro lado, el mecanismo de cierre y apertura de las puertas puede ser totalmente automático y contar con un sensor que impida el cierre de las puertas al ingresar un pasajero. A continuación, veremos las disposiciones de los núcleos de ascensores en relación a otros elementos arquitectónicos.
en relación a los conductos e instalaciones, tanque de reserva, escaleras y ventilaciones. En el diseño de coronamiento se debe tener en cuenta las distancias mínimas entre los conductos e instalaciones y equipo de ascensores en terraza. Si la sala de máquinas se encontrase a menos de 4 metros de los remates de los conductos, estos deben disponerse 50 centímetros por encima de la rasante de la sala de máquinas, y en caso de encontrarse a más de 4 metros con respecto a la salida en terraza, pueden tener una altura de 2 metros. Con respecto al tanque de reserva, el mismo puede situarse por encima de la caja de ascensores o la sala de máquinas, a 70 centímetros por encima del mismo. Sea un ascensor hidráulico o a tracción, debe respetarse esta separación. En relación a la caja de escaleras, debe recordarse que el ascensor no puede introducirse en la antecámara del medio de escape, y el acceso a la caja de escaleras no puede realizarse frente a la salida de los ascensores, ya que estos son posibles frentes de incendio. Es recomendable definir las entradas y salidas de los medios de escape y de la circulación mecánica vertical. A continuación, veremos algunos ejemplos de núcleos de ascensores en torres en Argentina y verificaremos si se adecúan a la normativa vigente. El edificio Le Parc Figueroa Alcorta en Palermo, Buenos Aires. Este edificio cuenta con varios núcleos de circulación vertical en su diseño. Podemos notar que además de cabinas de ascensores cuenta con un montacargas en la parte posterior del edificio. El acceso a los ascensores en la planta baja es directo, sin interrupciones. En cambio, en la planta tipo, en uno de los núcleos se mantiene el acceso directo a los ascensores, mientras en el otro los ascensores se encuentran dentro de la antecámara de la caja de escaleras. Otro caso es el del edificio Renoir en Puerto Madero, Buenos Aires. Cuenta con 4 núcleos de ascensores, los cuales sirven de forma individual a cada unidad de residencia. Podemos visualizar cómo el servicio de ascensores en planta baja permite la correcta circulación a los mismos, su abordaje y salida, mientras en la planta tipo, aunque en su mayoría el servicio a las unidades es correcto, en el ascensor común, cuya salida da de frente a la entrada de la caja de escaleras, podría generar inconvenientes si se necesita evacuar el edificio, puesto que el trayecto de circulación pasa muy cerca a los ascensores y podrá ser peligroso en caso de un incendio, donde la caja se vuelve un propagador de las llamas por el efecto chimenea. En Tucumán, la Ordenanza 3407 establece las condiciones mínimas obligatorias para el servicio de ascensores, a partir del 4º nivel inclusive. Otra de las reglamentaciones vinculadas al sistema de ascensores son las normas IRAM 3681, que establecen las condiciones generales y requisitos especiales que deben cumplir los ascensores y montacargas. En el caso de obra nueva o ampliaciones, se debe disponer de un ascensor cuando el edificio se encuentre entre los 12 y 15 metros de altura, y si el proyecto supera los 25 metros de altura, debe disponer de un mínimo de 2 ascensores. En el caso de ser varios ascensores, deben estar agrupados y no deben superar la distancia máxima de 65 metros entre los núcleos a lo largo de la línea natural de libre trayectoria. A continuación, abordaremos los requerimientos mínimos indispensables. Se debe tener en cuenta los requisitos generales en los que se refiere a emplazamiento, agrupamiento, tiempos y mandos o maniobras. Cubriremos los últimos 2 apartados. Para que el núcleo de ascensores preste servicio de forma eficiente, es imprescindible el estudio de los tiempos y movimientos. Hay 2 consideraciones a tener en cuenta: el tiempo total invertido para atender a una persona, del que se deriva la capacidad de transporte total, y el tiempo de espera en dependencia del tiempo de una vuelta. El sistema de ascensores debe proyectarse para que preste servicio al usuario dentro de los primeros 30 segundos para edificios comerciales y 60 para residenciales. Se ha demostrado que luego de este tiempo el usuario comienza a impacientarse. El servicio de ascensor debe garantizar que el tiempo que un pasajero permanezca en la cabina no pase de un límite razonable, es decir, entre 60 y 90 segundos, en caso de que un ascensor efectúe varias paradas recogiendo cada vez una persona. Este límite puede extenderse hasta los 150 segundos. Se denomina sistema de mando al conjunto de dispositivos que poseen los ascensores con el fin de gobernar la secuencia de los movimientos que estos deben ejecutar para responder a los mandatos y llamados de los usuarios. La capacidad de servir al tráfico predominante y de cumplir con los tiempos límites previstos depende en gran medida de la eficacia con que el mando dirija a los ascensores.
Según el código de edificación, podemos encontrar los siguientes tipos de mando: a palanca o manivela, automático simple con interconexión de llamadas de relleno para 2 o más coches, acumulativo selectivo descendente para un coche y acumulativo selectivo ascendente y descendente para un coche. Para brindar un buen servicio, además de los requerimientos de diseño necesarios, el equipo de elevadores debe contar con la capacidad conveniente para dar una respuesta satisfactoria a los usuarios. Se debe tener en cuenta la demanda máxima probable que deberá satisfacer el equipo mecánico. Puede establecerse la capacidad de transporte del mismo y así determinar el número de ascensores necesarios para diferentes situaciones. Se deben estudiar la capacidad de transporte, el número de ascensores y la potencia del motor. La Ordenanza 3407 establece las pautas para determinar las características de la instalación y el número de ascensores. El tipo de máquina a instalar la definirá el proyectista de modo que satisfaga los cálculos realizados. El cálculo consta de 8 estadios: el estudio de la situación, la población del edificio, el porcentaje de evacuación en 5 minutos, la elección del ascensor, el cálculo del tiempo total o tiempo final, el cálculo de la capacidad de transporte, el cálculo del número de ascensores y el cálculo de la potencia del motor. Lo primero que debe realizarse es un análisis de la situación del edificio, para el cual se determinará la cantidad necesaria de ascensores. Se precisa el número de pisos a servir y la superficie cubierta del edificio, teniendo en cuenta si se servirá a sótanos y azoteas. Como segunda instancia debe determinarse la población del edificio, teniendo en cuenta la población futura y prever que su uso se prolongue por un tiempo considerable para evitar los costes que implicaría añadir ascensores en un edificio existente. Se entiende población de un edificio al total de las personas permanentes y transitorias que pueden albergar como máximo el edificio en un momento determinado. La población del edificio puede definirse de acuerdo a la función del edificio mediante el uso de tablas. Se determina la superficie total edificada, excepto planta baja y el área correspondiente a los medios de escape, y se la divide por el factor de ocupación. En tercer lugar, se determina el porcentaje de evacuación en 5 minutos. Basándose en la función del edificio, el servicio de ascensores debe desempeñarse correctamente durante los periodos críticos, cumpliendo eficazmente con las exigencias del tiempo. En cuarta instancia, debemos elegir el tipo de ascensor y su capacidad, teniendo en cuenta que debe servir a un mínimo de personas por cabina, es decir, mínimamente debe tener 0,7 metros cuadrados. A dicha superficie se deberá aumentar 0,20 metros cuadrados por cada persona que se agregue, hasta llegar a las 6 personas. Superada esta cantidad, se calcula a razón de 1,3 metros cuadrados por cada una que se agregue. Es recomendable el uso de cabinas para 4 personas como capacidad mínima. Se entiende por tiempo total al tiempo necesario en segundos para realizar un viaje completo en el periodo más crítico por ascensores de las capacidades adoptadas. Se expresa en la siguiente fórmula, donde el tiempo total o final es igual al tiempo del recorrido de ida y vuelta más el producto entre la suma del tiempo de apertura y cierre de la puerta más el tiempo de aceleración, multiplicado por el número de paradas probables. Sumado a esto, el tiempo de entrada y salida de pasajeros y el tiempo extra por detecciones imprevistas. A continuación, iremos desglosando esta fórmula. El primer término de la ecuación es el tiempo de recorrido de ida y vuelta sin paradas. Este tiempo resulta de considerar el recorrido máximo que realiza el ascensor basándose en el número de pisos a servir y la velocidad nominal en la expresión tiempo de recorrido igual a 2 veces el recorrido sobre la velocidad nominal, donde los valores de R los obtenemos de multiplicar la cantidad de pisos a servir por la altura de cada piso, y la velocidad nominal la determinamos por norma teniendo en cuenta el tipo de equipo que se va a utilizar. Para parte de la ecuación que continúa, el tiempo de apertura y cierre de puertas se estiman en 6 segundos para puertas normales y 4 segundos para puertas automáticas. El tiempo de aceleración y frenado de un coche resulta de considerar la velocidad nominal del ascensor y tipo de motor. Para obtenerlo debemos multiplicar la velocidad nominal por el coeficiente k, el cual depende de la velocidad de desplazamiento y el motor. La siguiente parte, el número de paradas probables de un ascensor, depende directamente del número de pisos a servir por el equipo elevador y el número de personas por viaje. El mismo se determina a través de tabla. Se debe aclarar que un ascensor no puede detenerse más veces que el número máximo de pasajeros que permita la cabina. Por tanto, si resulta mayor el número de paradas probables que el de posibles pasajeros, se adoptará este último valor.
Para obtener el valor de tiempo de entrada y salida de un pasajero, se multiplica el tiempo que tarda un pasajero por el número posible de pasajeros por viaje. Se tiene en cuenta la estimación de que un pasajero tarda alrededor de 4 segundos en entrar o salir del ascensor. El tiempo extra resulta de incrementar en un 10% el tiempo hasta ahora analizado para recorrido, apertura y cierre de puertas, acelerado y frenado, entrada y salida de pasajeros y paradas probables. Debe ser agregado a la fórmula solo en caso de ascensores agrupados y con coordinación de las llamadas. Utilizamos la siguiente expresión para el cálculo, donde el tiempo extra por detenciones imprevistas es igual al 10% del total TR más el producto de TP más TA por PN más TS. El sexto paso es el cálculo de la capacidad de transporte. Se obtiene del cálculo del número de personas que se pueden transportar en un periodo de tiempo igual a 5 minutos, sobre el tiempo final previamente calculado. Seguimos con el cálculo del número de ascensores, donde el número de ascensores es igual al número de personas a evacuar en 5 minutos sobre la capacidad de transporte. Se debe calcular la potencia del motor del equipo, teniendo en cuenta que la carga no equilibrada por el sistema será igual a 60% del producto entre el número de pasajeros y el peso de un pasajero promedio. El cálculo de la potencia del motor, expresado en caballos de fuerza, será igual al producto del peso no equilibrado por la velocidad nominal sobre el producto de la potencia necesaria para elevar 75 kilogramos a 1 metro de altura en un segundo por el rendimiento. En el siguiente ejemplo de cálculo se determinará el servicio apropiado para un edificio de oficinas de 8 pisos, planta baja, subsuelo y terraza accesible. Se verifica en la planta que la disposición del núcleo de ascensores no exceda la distancia máxima permitida del recorrido. Primero, determinamos la función del edificio. En este caso es un complejo de oficinas con estacionamiento en planta subsuelo. La planta baja cuenta con locales comerciales, bar, sala de conferencias y un cuarto para el encargado. Cuenta con 8 plantas tipo, con 9 oficinas por piso, una planta terraza accesible y una superficie cubierta de 255 metros cuadrados. Determinamos la población del edificio de acuerdo a su uso mediante la tabla de factor de ocupación que determina para oficinas de 8 metros cuadrados por persona. Esto multiplicado por la superficie total edificada sin contar los medios de escape, núcleos sanitarios ni circulaciones, nos da un resultado de 254 personas en total. El porcentaje de evacuación en 5 minutos lo determinamos definiendo el coeficiente K con la tabla 3, que nos indica un valor de un 3% de evacuación. A este valor lo multiplicamos por la población del edificio, obteniendo un porcentaje de evacuación en 5 minutos de 39 personas para el caso. Elegimos el tipo de ascensor, en este caso atracción, con una cabina tipo 1 de 1,30 por 1,10 metros y una capacidad de hasta 6 personas. Luego calculamos el tiempo total o final. Determinamos el tiempo de recorrido de ida y vuelta sin paradas igual a 33,6 segundos. El tipo de puertas para este proyecto es del tipo automática, con un tiempo de apertura y cierre de hasta 4 segundos por parada. El tiempo de aceleración y frenado de un coche TA es igual a 3,75 segundos. El número de paradas probables se determina según una tabla de doble entrada, en donde en las columnas se encuentra el número de pasajeros y en las filas el número de paradas. Para el ejercicio se determina un valor de 4,56. El tiempo de entrada y salida de pasajeros se estima en alrededor de 4 segundos por pasajeros, para una cabina para 6 personas. El resultado es de 24 segundos. Por último, el tiempo extra por detenciones imprevistas se calcula como un 10% de los tiempos anteriores en la ecuación. Para el caso es de 9,29 segundos. Con los datos obtenidos, calculamos la capacidad de transporte como el producto del número de pasajeros por los viajes por 300 segundos sobre el tiempo final, lo cual nos da un resultado de 17,6. Determinamos la cantidad de ascensores con la cantidad de personas a evacuar en 5 minutos sobre la capacidad de transporte. El cálculo es igual a 2,21, por lo que adoptamos 2 ascensores con cabinas tipo 1. Se calcula el peso no equilibrado en 270 kilogramos, considerando 75 kilogramos por pasajero, siendo 6 las personas por cabina, por 0,6 o 60% de la carga. La potencia del motor da para el caso 7,70 caballos de fuerza. Como nota extra se ha determinado un ascensor para personas con discapacidad.
Este es el detalle de la resolución de la caja de ascensores y la cabina, vista en planta. Y este es el mismo detalle resuelto en vista, con la parada en subsuelo, donde se puede ver el bajo recorrido y el detalle de las llegadas al resto de las plantas. El proceso de construcción para el ascensor eléctrico es el siguiente: construcción de la caja y la sala de máquinas en la parte inferior o superior según corresponda, con las dimensiones suficientes para la incorporación de todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento del ascensor: motor, poleas, tableros eléctricos, etc. Colocación de las grampas para sostener las guías tanto de la cabina como del contrapeso. Se arman los motores y poleas en salas de máquinas. Se cuelgan los bastidores tanto en la cabina como los de contrapeso. Armado completo de la cabina, tableros en sala de máquina, instalación eléctrica y detalles de terminación. Para el ascensor hidráulico, el proceso de montaje es el siguiente: construcción de la caja y de la sala de máquinas en la parte inferior del recorrido con las dimensiones superficiales para la incorporación de todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento del ascensor: tanque de aceite, cuadro de maniobra, bombas, etc. Colocación de las grampas para sostener las guías de la cabina, colocación del pistón y del motor, armado completo de la cabina y detalle de terminación. Dentro de los entes de control, son 3 los roles principales que identificamos: el organismo de aplicación, el responsable y el conservador. El organismo de aplicación: la Dirección de Catastro y Edificación a través del Departamento de Electromecánica. El responsable: la persona que tiene a su cargo el edificio en donde existe alguna instalación referida a la circulación mecánica vertical. El conservador: la persona que tiene a su cargo el servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones de la circulación mecánica vertical. Es necesario presentar entre la documentación del certificado de fabricación el catálogo técnico con las características generales, particulares y mecánicas de las instalaciones, el tipo de máquina, marca, dispositivo de maniobras, de comando, de seguridad, tipo de puerta de la cabina, tipo de puerta del rellano, capacidad de carga, dimensiones de la sala de máquinas, dispositivos de iniciación del piso, etc. Las especificaciones que el Departamento de Electromecánica pueda requerir. La misma será evaluada y aprobada por el Departamento de Electromecánica de la Dirección de Catastro y Edificación, quien expedirá la autorización para que se proceda a la instalación de la obra. Entre las normativas vigentes contamos con la Ordenanza 3407, el Código de Planeamiento Urbano para San Miguel de Tucumán y la Ordenanza número 2433/96, que regula la instalación, puesta en marcha, conservación, atención técnica y funcionamiento de los ascensores, montacargas, escaleras mecánicas y rampas móviles en los edificios públicos y privados, y se encuentra actualmente en vigencia en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán desde el 7 de agosto de 1996. Además, se cuenta con las normas IRAM respecto a la circulación mecánica vertical.